Buenas noches, una cordial bienvenida a aquellos que nos visitan en esta noche. El Señor sea guiando nuestras vidas a contemplar el propósito por el cual vino Cristo. ¿A qué vino Cristo? ¿Qué celebra el mundo hoy? Así como dijo Pablo, el escritor de los 3 versículos que vamos a estudiar esta noche. Dijo, palabra digna, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, reconoce Pablo. Qué verdad más maravillosa. Y esa es la verdad que ha transformado nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y en eso nos gozamos. En la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Y la invitación en esta noche es, Cristo vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Así tú pienses que eres bueno. El Señor dijo, yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores, porque absolutamente todos necesitamos de reconocer a Cristo como el Salvador de cada una de nuestras almas. Vamos a Filipenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Padre, en esta noche damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por ese precioso Salvador que vino a este mundo para salvarnos, para liberarnos de esa esclavitud del pecado. Gracias te damos porque eres la fuente de vida eterna y en Él descansamos. En Él podemos estudiar tu preciosa palabra y tener la seguridad de que tú nos escuchas, de que tu Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Guíanos ahora que vamos a abrir tu palabra, Padre, sabiendo que es viva y eficaz, que corta, penetra y redarguye nuestras intenciones y nuestros pensamientos, Padre, y deja todas las cosas delante de tu presencia, totalmente desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, te clamamos porque tu palabra sea guiando nuestros corazones, que seamos sensibles a tu voz, que nos guíes a comprender tus verdades. Y Padre, por sobre todas las cosas, guíanos a ser instrumentos obedientes en tu mano, dice tu palabra, porque obediencia quiero y no sacrificio. Guíanos, Padre, a mostrar a Cristo con nuestras vidas, que realmente Cristo transforma nuestras almas, nuestros corazones, nuestra forma de pensar. Enséñanos, Padre Santo, a contemplar tu grandeza, a tener esa actitud de Pablo, esa actitud de enfocar siempre al precioso evangelio, a predicarlo y a vivirlo, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Recordemos que estamos en la primera diapositiva. Gracias, mi hermano. Que estamos estudiando Filipenses enfocados en el tema principal que es guardar la unidad o trabajo en equipo. Tenemos el versículo lema, el texto clave, versículo 1, capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente,
Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Y esa palabra, comportéis como es digno. Y dice Hebreos que por la fe alcanzaron buen testimonio los hombres de antaño, los hombres de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Por fe alcanzaron buen testamento. Por fe alcanzaron buen testimonio. Por fe podremos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Unánimes, sintiendo la misma cosa. Claro, Dios nos dejó para que trabajemos en equipo, para que seamos un solo cuerpo. Pero ¿cuál es el propósito? Como termina el versículo 20, que el nombre de Cristo sea magnificado en cada uno de nuestros cuerpos, sea que vivamos o sea que muramos, como lo dice Pablo. Y hemos visto en la siguiente diapositiva. Primero vimos en el versículo 1 y 2 la forma que Pablo involucra a otros a disponer el corazón para enseñar y ser enseñados, basados en Esdras 10, que dice que Esdras había preparado su corazón para estudiar la palabra de Dios, para obedecerla y para enseñar también a otros. Y vimos también el versículo 2 bajo el orden de Dios, el orden que Dios estableció, porque es la palabra de Dios y Dios es un Dios de orden. También vimos la manera que Pablo intercedía por los hermanos, de, especialmente enfocado en dos peticiones, el versículo 5 y el versículo 9. El versículo 5 nos habla de que tengamos comunión en el Evangelio y el versículo 9 nos habla de que el amor abunde en todo conocimiento verdadero y en todo discernimiento de la palabra de Dios. Siguiente. También vimos del versículo 12 al 14 el establecer prioridades en cada una de nuestras vidas. ¿Es necesario establecer prioridades? Hoy sí que vamos a ver lo que es el fundamento de establecer prioridades. Para Pablo habría una prioridad y le hemos podido venir escudriñando. ¿Cuál era la prioridad de Pablo? El Evangelio de Cristo. Su vida giraba en torno a la predicación de la palabra de Dios y la predicación del Evangelio. Y cómo la vida de Pablo en medio de tantos sufrimientos y circunstancias, porque estaba encarcelado, cómo eso llevó a ser de testimonio para los no creyentes, pero también a los creyentes, los de adentro. Y mire cómo los temas nos han llevado a la unidad del cuerpo de Cristo, porque absolutamente todo nos guía a la unidad del cuerpo de Cristo para que todos juntos demos la gloria y adoremos a nuestro Dios. Hace 15 días veíamos una tarea asignada y veíamos dos grupos de personas. Unos que predicaban a Cristo por amor, de buena voluntad, pero algunos otros que predicaban a Cristo por envidia, por rivalidad, por ambición personal, en medio de hipocresía, buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ponían tropiezo al evangelio, como vimos allí en Corintios. Y termina el versículo 17, que fue el que terminamos de estudiar hace 15 días, dice, porque estoy puesto para la defensa del evangelio, pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Por qué predicaban estos hombres? Dice que por rivalidad, buscando lo suyo propio, por ambición personal. ¿Pero cuál era el propósito? Buscaban añadir aflicción a los sufrimientos de Pablo. Ahí termina el versículo 17 y el versículo 18 comienza con una pregunta. ¿Qué pues? Las Américas dice, entonces, ¿qué? O a pesar de, porque Pablo hubiera podido enfocarse en las circunstancias que estaba viviendo, teniendo ataques de los de afuera, pero también ataques de los de adentro. Pero dice Pablo, entonces, ¿qué? ¿Me voy a echar a morir por ello? ¿Voy a quejarme? ¿Voy a echarle la culpa a otros como generalmente lo hacemos?
Muchas veces nos están exhortando por algo que estoy haciendo mal y en vez de estar escuchando lo que me están diciendo, evaluando si realmente tienen o no razón de lo que me están diciendo, estoy pensando a ver qué le puedo decir a este hermano de lo que él ha hecho mal para poderme defender, porque la mejor defensa es el ataque. Pablo pensaba de esa manera. ¿Qué pues? Entonces, ¿qué? Se enfocó en él, en los sufrimientos, en lo que lo habían ofendido, porque indudablemente la ofensa era contra quién, contra Pablo. Dice entonces, ¿qué? En esta versión de la 60 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Me gozo nos habla del presente. Y me gozaré nos habla del futuro. ¿Cuál es el enfoque de Pablo? ¿En qué se gozaba? Su mirada estaba puesta en Cristo, en la palabra de Dios. En que con su vida él pudiera agradar a Dios. ¿Qué había hecho él con su vida propia? Cuando el Señor Cristo le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en mí, si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere seguirme, ¿cuál es la primera condición que les da? Que traigan todo su dinero, que traigan toda su sabiduría, todo su conocimiento. Niéguese a sí mismo. ¿Qué hizo Pablo acá? Si Pablo no se hubiera negado a sí mismo, ¿tenía motivos él para defenderse? ¿Era inocente lo que lo estaban acusando? Totalmente. Pablo no se enfocó en él, ni en sus derechos. Pablo no sufrió ni por un momento rogándole a Dios que le ayudara a perdonar. Él ya había dispuesto en su corazón que él no se iba a dejar contaminar por esas cosas. Alguien dijo que muchas veces somos como la caneca de la basura, que recibimos todo aquello que nos llega y muchas veces lo somos. Si una persona tiene raíz de amargura, entonces escuchamos y ese es el pecado contagioso. Mire que esa raíz de amargura contagia a otros, pero ¿por qué yo tengo que recibir eso? ¿Por qué yo tengo que recibir la basura? Si alguien viene estresado, ofendido todo el día de su trabajo y llega a ofenderme a mí, ¿por qué yo tengo que recibir eso? ¿Por qué tengo que contestar de la misma manera? Dice la escritura que la blanda respuesta aplaca la ira. Es una decisión personal y eso estar predispuestos. La prédica de hoy se llama la buena actitud. ¿Qué actitud tuvo Pablo a pesar de? Entonces, ¿qué? ¿Qué pues? Se enfocó en lo que tenía que enfocarse, en lo que dedicó su vida. ¿Pablo a qué dedicó su vida? Predicar a Cristo y este crucificado, a enseñar a otros, a confirmar a los hermanos, a declarar a todo el pueblo, todo el consejo de Dios. Cuando yo estoy enfocado en el hacer la voluntad de Dios, mis derechos, ¿dónde quedan? Es necesario morir a lo que yo soy, a mis supuestos derechos, porque nosotros somos esclavos de Cristo y solamente Él debe ser exaltado en cada una de nuestras vidas. Qué bueno poder evaluar la actitud de Pablo y decirle, Señor, yo quiero tener esa actitud. Yo quiero ser ese hombre de Dios. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor, la fe, la mansedumbre. Eso es lo que debemos seguir. Y eso fue lo que se enfocó y tomó una decisión. Mire que la actitud de uno dice mucho. ¿Con qué actitud venimos esta noche? La actitud es una predisposición, no de nosotros mismos, no estamos hablando de humanismo. La escritura dice que nosotros debemos transformar nuestro modo de pensar. ¿Y quién es el que cambia nuestro modo de pensar? Pues la palabra de Dios, que corta, penetra y redarguye. La palabra de Dios en nuestras vidas es la que hace la obra, la que nos lleva a tener esa actitud
de fe, porque esto es mirar las adversidades con ojos espirituales. Si nos enfocamos en el problema es más grande que Dios. Pero si vemos al Dios que creó todas las cosas, ese problema ¿cómo queda? Nada. Nada, porque cuando mi mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, el Señor obra en cada uno de sus corazones y nos lleva. El enfoque de Pablo, el gozo y el regocijo de él, era porque Cristo estaba siendo anunciado, porque la palabra de Dios estaba corriendo y siendo glorificada. Versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Será que el enfoque de Pablo era ser liberado de aquella cárcel? ¿Ese era su propósito? ¿Esa era la oración? ¿Ese era como el sufrimiento de él y lo que él y su finalidad en ese momento? El versículo 21 nos lo explica y más adelante lo vamos a ver. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿el propósito de él era que fuera liberado? No. Dice, porque si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Esas dos cosas que no sabía qué escoger Pablo, ¿eran para la gloria de Dios o eran para él mismo? Mire que la escritura nos exhorta allí en Oseas capítulo 10, donde dice que el pueblo de Israel era esa frondosa viña que llevaba fruto para sí mismo. Dice, porque está dividido vuestro corazón. Y muchas veces queremos dividir mi corazón en el servicio a Dios y en el mundo. Y dice la escritura que nadie puede servir a dos señores. Josué exhorta al pueblo al final de sus días. Y les dice, pues vosotros tenéis a los dioses que vuestros padres adoraron. La decisión es de ustedes. Ustedes a quieren adorar. ¿A quién quieren adorar? Si quieren adorar a Dios, háganlo. Pero si quieren adorar a otros dioses, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor exhorta, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es tu Dios, sírvele. Y si no es tu Dios, toma tú una decisión, pero es personal. Yo enfoco mi vida en Cristo y en lo que mi vida le puede ser instrumento para la gloria de Dios, o enfoco mi vida en mí mismo, en llevar fruto para mí mismo. Pero el problema de Pablo no era si moría o no moría, porque si moría, muchísimo mejor, estaba con Cristo. Pero si se quedaba, ¿qué pasaba? Era necesario, como lo aprendimos hace 8 días, que nos compartió el hermano Javier, era necesario quedar en la carne, ¿por qué? Por amor a los hermanos. Pablo fue un instrumento valioso en las manos del Señor para edificación, para la expansión del Evangelio, porque tenía una actitud espiritual, tenía sus ojos puestos en el Señor Jesucristo, porque él caminaba por fe y no por vista. Esto nos habla de una verdadera fe, porque la fe se basa en las promesas de Dios y en la certeza de que Dios es real y que obra en cada una de las circunstancias. Entonces, a pesar de las circunstancias que yo estoy viviendo, si descanso en el Señor se ocupará de esas cosas. Y me enfoco realmente en que mi vida sea para la gloria de Dios, en que mi vida le sea agradable delante de sus ojos. Entonces, el problema de Pablo no era si era liberado o no, aunque parece que Pablo sí fue liberado, porque podemos evaluar, Filipenses fue escrito en el año, aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Y la última carta que fue escrita por el apóstol fue segunda a Timoteo. Allí dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En el 4:8.
Esa carta fue escrita aproximadamente en el año 66. Entonces parece que Pablo fue liberado y siguió predicando y gozándose con los hermanos. Pero independiente de si él era liberado o no era liberado, ¿qué dice él? Para mí el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire que cuando Pablo puso sus ojos en su fuerza o en su conocimiento o en lo que era Pablo, dice, por la oración, y la oración a quién estaba dirigida, a Dios. Dice, y la suministración y la provisión y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces mire que en todo concepto Pablo pone su confianza en el Dios eterno, en el Espíritu del Señor Jesucristo, que le guiaba, que le llevaba a ser ese hombre de Dios. Versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada he sido avergonzado. ¿De qué, en qué estaría pensando Pablo en ese, en nada he sido avergonzado? En el versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. En nada he sido avergonzado. Leíamos en Corintios capítulo 9, versículo 15, hace 8 días, de que Pablo le rogaba a Dios de que prefería morir antes de que esta su gloria se desvanezca, antes de que esta su gloria le fuera quitada. ¿Y cuál era su gloria? Según 1 Corintios 9, está hablando de la predicación del Evangelio. Entonces la gloria para él era la predicación del Evangelio, la exposición de la palabra de Dios. Él decía que prefería morir antes de que esta su gloria le fuera quitada. ¿Qué si nos fuera a nosotros quitado el privilegio de poder servir al Señor? ¿Se han puesto a pensar en ello? Que un día amaneciera y nosotros no pudiéramos hablar de Cristo, no pudiéramos exponer la palabra de Dios, no pudiéramos servir al Señor, no pudiéramos enfocarnos, porque de la manera que Pablo hizo una muy buena labor en la expansión de la palabra de Dios, en predicar el Evangelio, a cada uno de nosotros se nos está impuesta la misma necesidad, la misma carga en nuestro corazón. Porque aquellos que hemos recibido la salvación de Dios, es necesario que compartamos a otros, que mostremos con nuestra propia vida, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio de que Cristo cambia vidas, de que Cristo es real, de que Cristo vive. ¿Cómo mostramos que Cristo vive? ¿Con palabras? Con hechos, con testimonio. El testimonio es lo que habla. La fe habla a través de mi testimonio. Con mi testimonio ustedes pueden ver qué tipo de creyente soy y cada uno de nosotros puede evaluar qué tipo de creyente somos, qué tanta fe, qué tanto le creemos al Señor. Porque la confianza de Pablo no estaba puesta en él. La confianza de Pablo estaba en aquel en el cual los hermanos estaban orando y en el Espíritu del Señor Jesucristo que habitaba en él. Continuamos el versículo 20. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será Cristo magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mi hermano, regáleme 1 Corintios 6:20. Nosotros quedémonos ahí en Filipenses y leamos el versículo acá en la pantalla. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados a gran precio. ¿Cuál fue ese precio que se pagó por mi pecado? La sangre de Cristo. Porque Él vino a salvar a los pecadores. ¿Alguien se puede presentar delante de Dios sin haber acudido a la sangre de Cristo?
Dice que la sangre de Cristo es la que nos redime, la que nos lava, la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos da entrada al lugar santísimo. La sangre de Cristo, la misma vida, porque Él murió para darme vida a mí. Entonces fuimos comprados a gran precio, porque el precio está de acuerdo de aquel el que lo pagó. ¿Quién fue el que pagó el precio por mi pecado? El Señor Jesucristo, el Dios eterno, el cual merece toda la adoración. Si alguien viene y me dice que Cristo no es Dios, que Cristo no merece ser adorado, ¿podemos decir que Él es una persona limpiada por la sangre de Cristo? Es el precio que fue pagado, pero ¿quién fue el que lo pagó? Por eso Él merece toda mi adoración. Por eso Él merece que le sirvamos con todo nuestro ser, con toda mi alma, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, así como lo dice Hebreos 4:12 hablando de la palabra de Dios, que corta y penetra hasta lo más íntimo de mi ser, mi espíritu, mi alma, y cuando habla de los tuétanos habla de mi cuerpo, porque ahí no va a encontrar la palabra cuerpo, pero si usted evalúa, los tuétanos están en mi cuerpo, habla de alma y espíritu. Entonces, porque habéis sido comprados por precio. Por ello, ¿qué debemos hacer? Esa palabra magnificar a Cristo en Filipenses es la palabra exaltado. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, mi cuerpo me pertenece a mí. ¿Qué tengo que no haya recibido? Si pensamos en algo material, todo lo que tengo lo he recibido de parte de Dios. Si pensamos en algo espiritual, entonces dice Pablo, y si todo lo hemos recibido de Dios, entonces ¿por qué actúas como si no lo hubieras recibido? Si todo lo recibiste de Dios, darle la gloria a Él. Y volvemos al versículo 20 de Filipenses. Dice, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora te será magnificado Cristo en mi cuerpo. El propósito era de Pablo, era que mientras estuviera en este cuerpo, mientras yo estoy en este cuerpo, es porque tengo vida. El día que yo muera, yo, mi esencia, mi alma y mi espíritu va a salir de este cuerpo. ¿Y este cuerpo qué es? ¿Tiene alguna diferencia este cuerpo con la de un animal? Acá mientras yo esté, sí, pero en el momento que muera, es polvo. Simplemente es la casa, es el tabernáculo que Dios me dio mientras yo tenga vida en esta tierra. Entonces dice Pablo, mientras yo esté en este cuerpo, que el nombre de Cristo sea exaltado. ¿Por qué la muy buena actitud de Pablo en cuanto a las cosas de Dios? Porque Pablo tenía su pensamiento fijado en el Evangelio de Cristo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, como siempre dice Pablo. ¿Su confianza en quién estaba? En el Señor Jesucristo. Porque cuando yo no era un hombre de Dios, cuando yo no era un hombre de Dios, yo tuve que humillarme delante de la presencia de mi Dios, de mi Señor Jesucristo, y decirle gracias porque tú pagaste por mi pecado. Porque era yo quien merecía morir por causa de mi pecado, pero Él fue el que murió en mi lugar. Entonces ahí es donde me humillo delante del Señor y comienzo una vida con Cristo. ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Cantábamos ahora. Pensaba en la vida de Abel. La vida de Abel dice la palabra de Dios que ofreció más excelente sacrificio que el de Caín. Pero en Hebreos dice que aún más excelente que la sangre del justo Abel es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa preciosa sangre que fue derramada por nuestros pecados. Pero habla de que Abel decidió dar la ofrenda conforme a lo que Dios había establecido, conforme a lo que sus padres le habían enseñado, que era a través de un sacrificio, que era a través del derramamiento de sangre. Pero Caín quiso ofrecer una ofrenda
a como él quiso. Dice, primera de Juan dice que Caín es del maligno. Judas versículo 11 dice que siguieron el camino de Caín, su propio camino. Que ojalá nosotros podamos seguir el ejemplo de Abel, que nuestras vidas le sean para la gloria de Dios. Seguir el ejemplo de Pablo, un hombre que su propósito, su mirada, todas sus fuerzas las enfocó en la gloria de Dios, en poder servirle, en poder ser ese instrumento útil en su mano. En Romanos capítulo 14, versículo 8, hermano, dice que si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Pero es necesario tener una actitud de reverencia y humildad, de querer estudiar las escrituras, de poder deleitarnos en la palabra de Dios, de poder gozarnos en conocer a ese precioso Señor Jesucristo de la Biblia, a ese Dios eterno que vino y se hizo hombre por amor a cada uno de nosotros. Y de todas maneras dice la escritura del Señor, somos. Devolvámonos una página ahí en Filipenses, vamos a los últimos versículos de Efesios. 2 páginas. Los últimos versículos de Efesios. Pablo viene hablando de la armadura de Dios, de estar equipados, de estar fortalecidos con la fuerza que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y comienza en el versículo 18, orando en todo tiempo, en todas oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Y cuál es la oración que Pablo le ruega a los hermanos que hagan por él? ¿Cuál era la decisión que él había tomado? ¿Qué era su principal deseo en su vida? Porque una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál era lo que Pablo quería y cuál era su anhelo? Dice el versículo 19, y por mí, la oración que Pablo pide por él, a fin de que al abrir mi boca me sea palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea palabra de quién? Palabra de Dios. Para exponer la palabra de Dios. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, que con mucha valentía hable de él, como debo hablar. Si esta es mi actitud, si esta es mi oración, Dios, el Señor que creó los cielos y la tierra, va a obrar y obrar grandemente en cada uno de nuestros corazones. Pero es necesario disponer mi corazón para decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo no quiero vivir para mí mismo. Yo quiero servirte. Yo quiero honrarte. Yo quiero que la gloria y la honra sean para quién. Porque dice Romanos, el último versículo de Romanos capítulo 11 dice, porque todo es por Él, de Él y para Él. Lo mismo que nos enseñaba el hermano Javier en Colosenses, hablando del Señor Jesucristo. Porque todo es por Él, para Él y en Él. Porque para la gloria de nuestro Dios hemos sido creados, para que el nombre de Cristo sea exaltado, sea expuesto, que podamos decir como dijo el salmista. La semana pasada nos deleitábamos en la frase, bendice alma mía a Jehová, desde el primer versículo hasta el último. ¿Y cuál es el primer versículo del Salmo 104? ¿Y cuál es el último versículo del Salmo 104? Que mi vida sea para la gloria de Dios, que por causa de mi presencia en esta tierra, de mi testimonio, el principal enfoque de Pablo era, Señor, si tu nombre ha sido blasfemado por causa de mi nombre, prefiero morir. Y el santo nombre de nuestro Dios Cristo, que su palabra corra y sea glorificada, pero que podamos vivir en el Espíritu, porque el que anda en la carne, dice la Escritura,
no puede agradar a Dios. De ninguna manera. No puede agradar a Dios. Pensemos por un momento, estos 5 minuticos que nos quedan, bueno, que nos vamos a tomar, en una actitud diferente, porque Filipenses nos enfoca a la verdadera actitud. Pero ¿qué pasa cuando mi actitud no es la correcta en medio de las adversidades? Que muchas veces nos sucede. Muchas veces cuando me ofenden, hago lo que hizo Adán. Adán, ¿a quién le echó la culpa? A Eva. Dice la mujer que tú me diste. ¿Quién le había dado la esposa a Adán? A Dios mismo. ¿A quién le echó la culpa a Adán? La mujer, ¿a quién le echó la culpa? Que muchas veces no estamos dispuestos a ser confrontados. Mire, si Pablo se hubiera enfocado en él, tenía motivos para tener rencor contra sus hermanos. Él ni siquiera dice nada de eso, porque él antes de evaluar eso ya había perdonado. Él esas cosas no se paraba a ponerle bolas porque era un problema que no le estaban afectando a él, no le estaban atacando a él. ¿A Pablo qué le dolía? ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo cuando quisieron cambiar el evangelio en Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ustedes comenzaron bien, pero alguien llegó, alguien nos fascinó y vino y predicó un evangelio diferente y ustedes se fueron. Eso sí le indignó a Pablo, que hubieran pensado en cambiar el verdadero evangelio. En cuanto a él, no tuvo ningún problema. Mire que Pablo vivió una vida de gozo, de paz. Cuando yo estoy en la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero si me enfoco en mí mismo, si me pongo a pensar en que me decepcionan, que me desprecian, en que me engañan, en que hablan de mí, en tantas circunstancias, ¿será que voy a vivir en ese gozo? ¿Esa paz de servir al Señor? ¿O mi vida va a ser una vida de frustración? Mire que uno le echa la culpa a la persona que me ofendió y sí, está bien, la persona me ofendió. Pero ¿cuánto yo soy tropiezo para el evangelio al no querer soltar aquellas cosas? Es una cadena que me amarra ahí, que yo decido agarrarme a eso. Y lo que el Señor quiere es estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque esas cosas me esclavizan, porque ahí es donde está el estorbo para el crecimiento de mi fe. Si yo no estoy creciendo en mi fe, Pablo era un hombre que crecía constantemente en la fe y anhelaba que otros crecieran, para que todos juntos combatieran unánimes por la fe del evangelio. Ahí es donde está la victoria, en mi actitud, en no permitir que esas cosas como la caneca de la basura, recibir esas cosas, sino al contrario, ¿cada cuánto sale la basura? 2, 3 días a la semana. El Señor dice, en el momento que hayan esas cosas, ¿a quién las debo llevar? Si confesamos nuestros pecados, no debo esperar 3 días. Ahora mismo, si pequé contra mi Señor, si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme y permanecer en esa constante comunión con mi Señor. Cuando yo permito esas cosas, lo primero que se pierde es mi comunión con el Señor. O no pretendan que en medio de esas circunstancias, en esa zozobra, yo voy a tener una excelente comunión con Dios. Ni siquiera para orar tengo paz. Mucho menos para hablar de Cristo, mucho menos para enseñar la palabra de Dios. Puede ser que lo haga, pero no lo hago de buena voluntad ni por amor. ¿Qué actitud la de Pablo? Qué bueno seguir el ejemplo de Pablo en cuanto a la actitud. En cuanto a decirle, Señor, yo quiero ser su instrumento. Yo quiero que me utilices. Pero el Señor dice, si alguno se limpia de estas cosas, cada uno de nosotros debe saber de qué cosa debe limpiarse. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra.
santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra, 2 Timoteo 2:21. Pero si no me limpio de estas cosas, de esas 4 características que nos habla, ¿cuál puedo hacer? Pues tengamos la plena seguridad que ninguna, porque la condición es si alguno se limpia. El Señor usa vasos dispuestos para toda buena obra. Señor, le dijo Isaías, envíame a mí, yo quiero ir. Que no sea esperando la decisión del hermano, sino la decisión personal. Padre, en esta noche damos gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra corta, penetra y nos lleva a un cambio de actitud, Padre. Nos lleva a un genuino arrepentimiento, porque todas las cosas están delante de tu presencia, desnudas y abiertas a tus ojos, Padre, a ti que debemos dar cuenta cada uno de nosotros. Enséñanos, Padre Santo, a tener esta actitud de Pablo, a ser instrumentos que pongamos nuestra mirada en Cristo, Padre, en predicar tu palabra, en deleitarnos día a día, en que podamos decir como el salmista, oh alma mía, bendice a Jehová, porque hemos visto tus grandes beneficios, porque reconocemos tu poder, reconocemos tu grandeza, reconocemos cada uno de tus atributos, Padre. Gracias porque tú eres soberano. Gracias porque tú eres nuestro Dios y tú no cambies. Tú eres ese Dios maravilloso y poderoso que abrió el mar, que abrió el río Jordán para que pasara a su pueblo, Padre, que resucitó a Lázaro. Gracias, Padre, porque podemos contemplar tu grandeza. Y guíanos, mi Señor, que nuestra presencia en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, tengamos ese deseo y ese anhelo que tenía Pablo, de que nada su gloria se desvanezca, sino que podamos hablar de Cristo, que podamos vivir para la gloria de Cristo, que tu santo nombre sea exaltado por causa de nuestras vidas, de depender enteramente de ti, de poner nuestra confianza como siempre en tu poder, en tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Te rogamos ahora que al salir de nuestros hogares seas tú guiándonos. Y el día de mañana, Padre, podamos los varones venir con gozo, mi Señora, a poder meditar acerca de tu grandeza, de tus atributos, de todos tus beneficios que nos has dado, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo ponemos nuestras vidas. Amén.